Pero ¿qué les parece si vamos a conocer un poco en profundidad lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido ya obviamente con la movilización que se había previsto a partir del inicio del juicio por la muerte de Mariano Ferreira en Comodoro Pi? Guillermo Casas de esto habla. Salón de CTA, Rivadavia 448 a las 6 de la tarde. Va a hablar el compañero Guillermo Casas, que es dirigente del Partido Obrero, y va a hablar María Eugenia Núñez, que es de ATE, CTA, es de la dirección de ATE de acá de Junín. El lunes 6 empieza el juicio contra los responsables materiales y algunos de los responsables intelectuales como Pedraza, lo cual consideramos un hecho histórico, que un responsable intelectual de un crimen de estas características esté sentado en el banquillo de los acusados. Ahora, es un juicio que tiene infinidad de problemas, de dificultades y de presiones encima, y por eso nosotros consideramos que un buen resultado, que sería una condena a todos los responsables, va a ser arrancado con la movilización popular. Claro, porque hay que medir que se están cumpliendo 2 años o 2 años de la detención de Pedraza, y de acuerdo a lo que establecen las normas, 2 años. Con una preventiva no se puede, es decir, corren el riesgo de que recupere la libertad frente a la resolución de este juicio. Eso si no empezara el juicio. Si no empezara. Y estaban por cumplirse los 2 años. Ahora esperemos que empiece. Está anunciado que va a empezar. Esperemos que empiece. La defensa de Pedraza ha apelado a todo tipo de chicanas judiciales. Por eso te digo, está plagado de problemas y de presiones por parte del Estado y por parte de la burocracia sindical en particular. Y por eso la movilización popular es fundamental para llevarlo a buen puerto. Es evidente que ahí hay, por lo menos por parte de Pedraza, la intención de abrir una negociación, si es que no se ha abierto ya, en relación a garantías en su proceso. Pedraza sacó una carta hace poquito, donde entre otras cosas dice que confía en que el gobierno haga justicia. Eso suena casi a una amenaza, de que si no se resuelve favorablemente a sus intenciones la causa, desde la cárcel, como procesado por el asesinato de un militante popular, llamó a los congresales de la Unión Ferroviaria que le responden a no votar en el Congreso de la CGT de Moyano e inclinar sus votos a la CGT que está armando el gobierno. Mariano era un símbolo, creo que es un símbolo de la juventud argentina. Hoy en estos días estaría cumpliendo 25 años, un trabajador, un estudiante, un militante popular, luchando junto a trabajadores tercerizados para terminar con una de las principales lacras que afectan al conjunto de los trabajadores en la Argentina. Exactamente. Porque lo del crimen de Mariano de alguna manera puso o destapó algo que era una olla que existía, sí, ¿no? Y que tiene que ver con esta precariedad del trabajo, con el entrelazamiento entre la burocracia sindical, el Estado y las patronales, con la burocracia sindical convertida en patronal, es decir, jugando en las dos veredas. Las empresas tercerizadas estas, con las que Mariano quería terminar con el pase a planta de todos los precarizados, pagaban la mitad del sueldo para el mismo trabajo que hacía un trabajador de planta del ferrocarril. Un negocio que viene de la época de las privatizaciones en la década de los 90, pero que fueron continuadas y que además apoyadas con millonarios subsidios y con una serie de corruptelas, de desinversión, que lamentablemente terminaron en la catástrofe de Once. Exactamente. ¿Por qué no recordamos un poquito cómo muere Mariano? Bueno, ese día había los trabajadores tercerizados en una asamblea habían resuelto cortar nuevamente las vías a la altura de Barracas por el reclamo insatisfecho que estábamos diciendo del pase a planta y que les reconozcan el convenio que corresponde a la actividad que hacen. La patota, la burocracia sindical había ordenado a una patota una represión aleccionadora, y los compañeros, al ver que la patota ya estaba instalada en la vía, no cortaron la vía, simplemente marcharon y se empezaron a retirar, y cuando se estaban retirando la patota bajó de la vía y empezó a disparar. Y ahí fue que murieron. Mariano murió
y Elsa Rodríguez fue asesinada y hasta el día de hoy todavía no está completamente recuperada, y hay dos compañeros más que fueron heridos. Pedraza no es exactamente el máximo. Mira, alguien nos dijo una vez, Pedraza es un perejil. Pedraza no es un perejil, Pedraza es uno de los actores intelectuales y claramente tiene que ir a la cárcel de por vida, porque tiene la responsabilidad, una de las responsabilidades principales, pero el entrelazamiento de Pedraza hacia arriba también hay que considerar. Acá hubo zona liberada por parte de la Policía Federal, la Policía Bonaerense, hubo borrado de pruebas, los empresarios de Ugofe le dieron franco al personal para que ese día se movilizara junto con la patota para darle cuerpo, digamos, a la movilización de la burocracia. La Secretaría de Transporte, que está Schiavi, bueno, el ahora renunciado Schiavi es cómplice también de todo esto, el Ministerio de Seguridad, es decir, las complicidades hacia arriba, que inclusive algunas de las cuales están probadas mediante escuchas telefónicas que están desgrabadas en la causa, son enormes. Es decir, acá hubo una triple alianza: burocracia sindical, el aparato del Estado y los empresarios, en defensa de las tercerizaciones que este gobierno, por otra parte, consideran una pieza central de su política, ¿no? La tercerización, la precarización. Lo de Mariano fue un crimen político, fue un crimen de Estado contra la clase obrera. Por eso es una causa popular también. No es simplemente el problema de que los compañeros del Partido Obrero nos movilizamos. Acá va a haber una amplia, como ya la hubo al día siguiente del asesinato de Mariano, una movilización muy amplia a Plaza de Mayo, donde hubo de todos los sectores, inclusive sectores kirchneristas que marcharon con nosotros. Sí. Esperemos que esto se vuelva a repetir. El día 6 ya hay varias organizaciones que han comprometido marchar, se está haciendo una campaña a nivel nacional, y todo eso tiene que ver justamente con lo que decíamos recién. No es un crimen común, es un crimen político, es un juicio político, y las responsabilidades son múltiples e involucran al conjunto del régimen político. Convocando en toda la provincia, con una gran agitación, con pronunciamientos de intelectuales, de artistas, de dirigentes políticos, de organizaciones, con murales, con distintos hechos que se van gestando sobre la base de la iniciativa popular para convocar al día 6. El día 6 es una instancia muy importante porque es el comienzo del juicio, pero el día 6 comienza el juicio. Después, durante los meses que el juicio dure, esta campaña se va a multiplicar. Se va a multiplicar en todo el país, porque nosotros estamos empeñados en que los responsables del crimen de Mariano paguen, porque sería una enorme victoria popular. No es simplemente hacer justicia por Mariano, cosa que obviamente a los compañeros de él nos interesa muchísimo, sino que también tiene que ver con esta necesidad de una victoria popular frente a algo que simboliza todas las lacras de este régimen: la precarización laboral, las patotas. Para nosotros, Costecchi y Santillán y Mariano son, junto con otros compañeros, obviamente, como Fuente Alba. Porque, exactamente, claro. Uno por ahí va recordando los últimos, estaba Fuente Alba, claro está. Claro, y lo que tienen en común Costecchi, Santillán y Mariano es que eran compañeros muy jóvenes. Así es. Que luchaban contra lo mismo, luchaban contra en el caso de Costecchi y Santillán, en un momento de enorme desocupación. Exacto. Y se habían fusionado con el movimiento piquetero reclamando trabajo genuino, y en el caso de Mariano también reclamaba trabajo genuino. También era una lucha la de él, que era una continuidad de la lucha piquetera del Puente Pueyrredón. Menos es lo que reclamaba Carlos Fuente Alba. Totalmente, claro que sí. Voy a repetir, para nosotros es clave la movilización popular que se geste, y la movilización popular no es solamente ir el 6, cosa que es muy importante, sino todo lo que cada uno pueda hacer en su ámbito de trabajo, de estudio, donde se desenvuelve, para reclamar justicia por Mariano.